¿Qué tal, amigos? Estamos acá de nuevo para platicarles un poco más sobre este tema que nos trae vueltos locos, ¿verdad? De las retenciones en Uber, en las demás aplicaciones de transporte. ¿Qué es lo que ha pasado? Principalmente estamos llenos de manojos, de preguntas, ¿verdad? Somos un manojo de dudas. Pero amablemente vean lo que me encontré por ahí en el SAT. Nos pone algo que le llama preguntas generales sobre el esquema en un minisitio que ya actualizó para plataformas digitales. ¿Pero qué creen? Que la verdad es que no ayuda de gran cosa. Vamos a empezar. Les dejo otra vez nuestros medios de contacto. Ahí está nuestro correo electrónico, contaapp.cdmx.gmail.com, y en Facebook nos encuentran como Soluciones Contables MF y como Contab. También tenemos el contacto por WhatsApp y ahí está el número. Por favor, denle suscribir a la campanita de esta página. Eso nos ayuda mucho a poder seguir teniendo contenidos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué nos dice esta página que les digo sobre las dudas frecuentes? Nos habla sobre lo que tienen que hacer las personas físicas que trabajan en plataformas. Vamos a concentrarnos en este caso en las que son las de transporte. ¿Qué nos dice? ¿Qué procede cuando la plataforma tecnológica no efectúa del cobro del precio ni la retención del ICR correspondiente a las operaciones de intermediación? ¿Qué quiere decir esto? Que a los clientes que pagan en efectivo, la plataforma no les va a retener. Ya llevamos la primera semana. Cuando vean sus resúmenes de ingresos de las aplicaciones, podrán notar que por los pagos en efectivo no se está aplicando retención, lo cual no crean que es necesariamente bueno. Puede ser que tanto no afecte en la bolsa, pero van a ver las consecuencias a la que nos lleva. ¿Qué nos dice aquí en el punto 3? Que en el caso que las personas físicas realicen estas operaciones de forma esporádica y que no estén registrados en el RFC y no se lo enteren a la plataforma con la que estén trabajando, la retención que tendrán será diferente, será de cantidades máximas. Es decir, nos confirma que aquí va a ser el 20% de ICR y el 16% de IVA. Es decir, las retenciones en suma serían un 36%. Ahora, ¿qué obligaciones tienen las plataformas electrónicas? No nos metamos tanto a detalle en lo que no aplica con nosotros, más que el punto 3. Dice que la retención del ICR se deberá efectuar por el importe de los ingresos sin descontar la comisión de la plataforma, que es algo que estábamos pensando, ¿no? Que iba a ser sobre el importe que nos depositan a nosotros, es decir, no lo que es el precio al público. Y aquí nos lo aclara la autoridad, que va a ser el precio al público, esa es la base de la retención. Entonces, cuando hablamos de los ingresos, tenemos que tener en cuenta que va a ser siempre el precio que se dé al público. Ahora, vamos a platicar un poco más a detalle de las obligaciones que tienes en cada uno de los esquemas. Ya hemos platicado que existen, vamos a decir que hay, dentro de los pagos definitivos, dos formas de tributación que realmente no los hacen ni tan definitivos. Yo en lo personal, para actividades de transporte, los veo muy poco utilizables y muy poco razonables. Vamos a ver por qué. ¿Qué dice en el primero? Pagos definitivos. Además, puedes tener otras actividades que pueden ser sueldos e intereses. ¿Qué va a pasar aquí? Que el retenedor declara el pago de las retenciones a la plataforma, ¿verdad? La plataforma, y ya con eso se considera que tu impuesto fue definitivo. Es decir, que la persona física no presentará declaración anual por los ingresos obtenidos por pago definitivo. Hasta ahí suena muy bien, ¿verdad? ¿Qué requisitos tienes para esto? No recibir ingresos mayores a 300,000 pesos en el año. Bueno, pero ¿qué pasa en el siguiente tema? Igual para persona física, pagos definitivos. Dice, ¿qué pasaría si tú recibes más de los 300,000? Bueno, entonces sí tienes que hacer una declaración, ¿verdad? Una declaración de pagos definitivos, pues ya no suena como congruente. O sea, tu pago ya no fue definitivo, sino tienes que acumular los ingresos que tuviste, aplicarle la tasa de retención y sobre eso vas a calcular tu nuevo pago definitivo. Como que son una contradicción en el lenguaje, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que no es ni tan definitivo y este es el escenario en el que van a caer todos. ¿Qué pasa cuando trabajas en varias plataformas? Cada plataforma
puede ser que no caigas en el rango máximo y al sumar los ingresos de todas, sí caerías en el rango máximo. Entonces, ¿qué sucedería? Que tendrías que presentar una declaración en la cual todos tus ingresos los comparas contra las retenciones efectuadas y ahí sí daría la diferencia que tendrías que pagar. Entonces, nunca es definitivo el pago. Lo único que tienes son perjuicios porque no puedes deducir gastos y entonces con eso tu impuesto pues siempre va a ser al menos el retenido. Entonces, pues no, la verdad es que yo no veo por ningún lado que nos pudiera convenir. Ahora, si nos vamos al otro que hemos platicado, a la actividad empresarial, la persona incluye todos los ingresos, no hay tema, en efectivo, en tarjeta, no hay problema, deduces todos los gastos y acreditas ese ICR. ¿Y cuándo tienes la opción de poder hasta tener una devolución? En abril, cuando presentes tu declaración anual. Vamos a retomar otra vez las tasas de retención. Son ingresos mensuales. Hasta 5,500, 2%. Hasta 15,000, 3%. 21,000, 4%. Más de 21,000, el 8%. Es decir, se dispara la tasa al doble, lo que lo hace complicado, ¿verdad? Ahora, ¿qué obligaciones tienes que hacer? El famoso aviso, que le dicen a todo mundo que hay que tener un aviso, porque si no, no estás en el régimen adecuado. Ok, los avisos tenemos 30 días para presentarlos. Es decir, que si las retenciones empezaron el 1 de junio, tú tendrías hasta el último día de junio para estar en tiempo y presentar tu aviso de modificación de obligaciones. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no está inscrita? Pues es importante que se inscriba, porque si no, entonces va a sufrir de las retenciones que hemos comentado en su tasa máxima de ICR del 20% y de IVA del 16%. Vamos a suponer que te quisieras ir por el tema de los pagos definitivos, que yo no lo recomiendo. Bueno, pero ¿qué tendrías que hacer? Presentar, además de tu modificación de régimen, un caso de aclaración por vía del buzón tributario donde digas que te quieres ir por la opción de pago definitivo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo quedaría tu constancia de situación fiscal? ¿O cómo quedó, a pesar de que tú no hayas querido? ¿A qué me refiero? Hubo mucha gente que durante el 2019 se dio en el SAT, ¿verdad? Y optaron por el régimen de incorporación fiscal, pero hicieron este pequeño detalle. Se dieron de alta en el servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de plataforma tecnológica. Pusieron esa actividad económica. ¿Qué sucedió con todos ellos? Que a partir del 1 de junio me los pasaron en automático sin preguntarles a pago definitivo en actividad empresarial de plataforma tecnológica. Entonces, wow, pues eso es lo que tú no estabas queriendo tal vez, que te pasaran a pago definitivos, incluso sin consultártelo y desde antes de tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener atención en ese tema. Quien está en esos supuestos, pues igual ver la opción de corregirlos. ¿Cómo sugiero yo que debe de quedar tu constancia de situación fiscal con tus actividades? Si bien es cierto que ya estás en el régimen de actividad física, perdón, en el régimen de persona física de actividad empresarial y profesional, debes de tener dos actividades económicas. Una, la que es de servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de la plataforma, porque es un hecho que vas a estar trabajando con las plataformas, pero que también tengas la de alquiler de automóviles con chofer. Con esto pasan dos circunstancias. Uno, jamás caerías en el supuesto ante la autoridad de que quieres los pagos definitivos de retención de impuestos. ¿Sale? O sea, las retenciones te las van a hacer, pero con esto tienes la posibilidad de meter gastos y obtener un posible saldo a favor. ¿Y qué pasa si con anotando también el servicio de transporte terrestre, que varias aplicaciones están pidiendo que esto diga tu constancia, cuando en teoría ellos no tendrían tema con eso? Pero bueno, por cumplir, con esto lo lograrías. En este ejemplo pongo una persona, 60% va a recibir de plataforma y 40% de alquiler de automóviles con chofer, porque hay gente que trabaja y da facturas por servicios que realiza, ¿verdad? No solo trabaja en las plataformas. Por eso es importante tener ambas actividades. Entonces, ahí surge una pregunta. ¿Qué pasó con el RIF? ¿Desaparece? No,
La verdad es que el RIF no desaparece, pero no, lo único que no puedes hacer es que tus ingresos de plataforma sean considerados como RIF. Es decir, hay que darles el tratamiento de actividad empresarial. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Pues porque aún en todo lo malo que haya, sí hay unas ventajas. Que en actividad empresarial, como te obligas a presentar declaración anual, tienes derecho de considerar las famosas deducciones personales. ¿Cuáles son estas? En salud, tienes honorarios médicos, honorarios dentales, de psicólogo, de nutriólogo, análisis clínicos, honorarios de enfermería. Ahora con este tema del COVID, si estás internado en casa, si estás recluido y le pagas a una enfermera tratamiento, si te da recibo de honorario, puede ser deducible, aparatos de rehabilitación, prótesis, lentes oftalmológicos, primas de seguros de gastos médicos. Para educación también tienes deducibles, ya sean colegiaturas hasta nivel preparatoria y transporte escolar, siempre y cuando sea obligatorio. Gastos funerarios, intereses reales devengados sobre préstamo hipotecario, aportaciones voluntarias a la FORE y donativos. Es decir, vienen muchos cambios que ustedes ya están viendo, ya les está pegando en su bolsa, pero siempre hay cosas que hacer. Entonces, vean la retención, si ya la tienen, por favor, como un posible ahorro. Pero para que realmente sea un ahorro, tienen que ser ordenados en su contabilidad, llevarla muy bien, pedir todas sus facturas de gastos para poder obtener esas devoluciones, que si bien es cierto, no van a ser inmediatas, pero claro que por ley tienen derecho a solicitarlas. Entonces, no se me achicopalen, no se pongan tristes. Hay que trabajar más, sí, pero ahí les están obligando a ahorrar. Hay que ser más inteligentes en ese sentido, hacer, saber y estar conscientes de que ese fondo lo podemos recuperar. Si tienes dudas de cómo hacerlo, hemos estado ofreciendo en diversos videos que les hacemos un análisis personalizado. Ahí están nuestros medios de contacto para que por favor nos encuentren. ¿Ok? No olviden darle clic a la campanita. Gracias.